El día de hoy hablaremos sobre el uso de ultrasonido terapéutico en procesos inflamatorios de la mama. Comenzaremos explicando algunas definiciones para entender el uso del ultrasonido. El sonido son vibraciones mecánicas en un medio elástico, las cuales pueden hacer vibrar la membrana timpánica, convirtiéndose en vibraciones sonoras en dependencia de su frecuencia, y las clasificaremos en subsónicas, menores de 16 Hz, e ultrasónicas, mayores de 16.000 Hz. Después tenemos la terapia ultrasónica, que es el tratamiento médico mediante vibraciones mecánicas con frecuencia superior a 16.000 Hz. Por último, la terapia ultrasonoforesis es el tratamiento médico con sustancias medicinales introducidas en el cuerpo mediante energía ultrasónica. Las ondas sónicas se clasifican según su frecuencia. Infrasonidos, que son ondas por debajo de 16 vibraciones por segundo o menores a 16 Hz, que es el límite inferior de audición del oído humano. Los sonidos son ondas que van de 16 a 16.000 Hz. Conforman todo el espectro de sonido que el hombre es capaz de escuchar. Entonces, el ultrasonido son ondas mecánicas que tienen una frecuencia superior a 16.000 Hz. Los utilizados en clínica comúnmente son de frecuencia superior a 0.5000 Hz. ¿Cómo se genera el ultrasonido? En medicina se genera por medio de transductores electroacústicos. El efecto piezoeléctrico son cambios eléctricos que produce la superficie externa del material piezoeléctrico. Al aplicar presión en los cristales de cuarzo y a ciertos materiales policristalinos. En el cuerpo se observa estos efectos especialmente en tejidos óseos, fibras de colágeno y proteínas corporales. ¿Qué equipo se utiliza? Consiste en un generador de alta frecuencia, conectado a un cristal piezoeléctrico, de cabezal de aplicación. Al pasar por este cristal, la corriente alterna aplicada genera la vibración ultrasónica que se transmite al paciente. El medio de contacto se requiere para la transmisión de ultrasonido entre la cabeza de tratamiento y el cuerpo del paciente. Los medios más usados son geles acuosos o conductores. ¿Qué ocurre al penetrar el haz en el organismo? La onda sónica es longitudinal y requiere de un medio elástico para su propagación. En el cuerpo, provoca compresión y expansión de los tejidos, provocando grandes cambios de presión. Pero este haz sónico, al penetrar, va siendo atenuado por la absorción de energía de algunos tejidos, como músculos, tendón y cartílago. Esta absorción dependerá de la frecuencia del haz. A menor frecuencia, menor absorción, y consigue más profundidad perdiendo intensidad. El primer efecto que se produce en el tejido se llama micromasaje, debido a que las vibraciones sónicas causan compresión y expansión en el tejido a la misma frecuencia que el ultrasonido, conduciendo distintas variaciones de presión. El micromasaje de los tejidos conduce a la generación de calor por fricción, siendo esta acción más conocida de los ultrasonidos. La cantidad de calor generado difiere en los diversos tejidos y depende además de varios factores como el tipo de emisión, si es pulsátil o continuo, según la intensidad, la duración de aplicación en el tratamiento, especialmente el calor genera en tejido óseo, cartílago, tendones, músculos y piel. Los tipos de emisión en el ultrasonido se clasificarán en continua, donde el haz no se interrumpe, por lo que genera calor y las intensidades se suelen utilizar bajas. Esto indica en procedimientos crónicos, donde se desea una mejor circulación local. La emisión pulsátil, donde el haz se interrumpe en forma de pulsaciones.
Esta es indicada en procesos agudos por su efecto de relajación, debido a que las pulsaciones de los efectos mecánicos son más profundas y se suelen utilizar más altas. La intensidad se expresará en watts sobre centímetro cuadrado, pero en ultrasonidos continuos pueden establecerse como menores a 0.3 watts sobre centímetro cuadrado serán de intensidad baja. De 0.3 a 1.2 watts sobre centímetro cuadrado, una intensidad media. De 1.2 a 2 watts sobre centímetro cuadrado, una intensidad alta. Y mayor a 2 watts sobre centímetro cuadrado, intensidad alta. Teniendo en cuenta las intensidades y el procedimiento que se requiera trabajar, ya sea continuo en intensidades bajas, generan mucho calor, e intensidades altas, que es pulsátil, donde el calor será muy poco. La frecuencia se expresará en megahertz y puede ser de 1 a 3 megahertz en dependencia de la profundidad del tejido al tratar. Es decir, frecuencia de 1 megahertz penetra entre 3 a 4 centímetros de profundidad, ya que la absorción es poca, por lo que se utilizan para patologías más profundas. Frecuencia de 3 MHz penetra más o menos 1 centímetro, ya que la absorción es muy alta, por lo que se utilizará en patologías superficiales. La duración de aplicación en el tratamiento se va a establecer según el área en que se va a trabajar y puede durar alrededor de 5 a 10 minutos. Se suelen aplicar una vez al día. En las lesiones agudas se utiliza un modo pulsátil por espacios de 6 a 8 sesiones diarias. En problemas crónicos se utiliza el modo continuo, aproximadamente de 10 a 12 en días alternos. Hablemos brevemente de algunas patologías dadas en la lactancia materna. Mastitis aguda. La gran mayoría por la presencia de Staphylococcus aureus. Esta especie de bacterias tiene la capacidad de llegar a la glándula mamaria desde el intestino materno y de allí puede sintetizar toxinas que pueden provocar una gran alteración al tejido mamario, así como una inflamación, tumefacción e induración, dando lugar a síntomas locales. Teniendo en cuenta la gran vascularización de la glándula mamaria durante la lactancia, una parte importante de las toxinas se absorbe, pasa a la circulación sistémica y provoca un cuadro muy semejante a la de la fiebre. También se puede presentar con grietas y una sensación baja en la producción de leche. Mastitis subagudas. Esta causada generalmente por estafilococos coagulasa negativos, entre otras y algunas especies del género Corynebacterium. En estos casos, el cuadro se caracteriza por la presencia de dolor local, más o menos intensos, en forma de pinchazos, calambres, sensación de quemazón, enrojecimiento en la zona de afección isquémica. Y de igual manera se presenta una sensación de poca producción de leche. Tanto en las mastitis agudas y subagudas suelen ir acompañadas de algunas zonas de induración dentro del pecho y en ocasiones grietas. Están asociadas por la postura durante la toma o fisiopatologías del lactante como una anquiloglosia. Mastitis subclínicas. Se trata de cuadros causados generalmente por la misma especie que las subagudas, pero no han alcanzado concentraciones que lleguen a provocar dolor. Se caracterizan por una falta de sensación de poca producción de leche. La succión se caracteriza como un esfuerzo físico importante. Es la continuidad entre mastitis subclínicas y subagudas. A veces la condición se vuelve severo y doloroso con conductores lácteos bloqueados, dificultad para alimentar y un reflejo de eyección de leche deprimido.
El abordaje clínico que utilizaremos será el siguiente. Ecografía terapéutica para darnos un panorama más extenso sobre la inflamación o el proceso inflamatorio en el que se encuentra la mama. Educación e intervención clínica en la lactancia materna, tomando en cuenta posturas, agarres, posibles complicaciones fisiológicas que el bebé presente. El uso de calor y frío acompañado de masaje para beneficiar el drenaje de la mama. Estiramientos y ejercicios que nos ayudan a reducir la tensión muscular adyacente al pecho. El uso de ultrasonido terapéutico se puede realizar tanto en conductos bloqueados como mastitis, ayudando a abrir conductos y aumentar circulación para mejorar el flujo de leche, reduciendo dolor e inflamación. Entonces, ¿cómo utilizaremos el ultrasonido? Primero, es necesario contar con un historial clínico, teniendo en cuenta el proceso del paciente. Segundo, evaluar qué tipo de inflamación presenta y la intervención clínica que se establecerá. Entonces, el método de empleo para el uso de ultrasonido terapéutico será aproximadamente de una intensidad de 2 watts sobre centímetro cuadrado, de manera continua utilizando un gel conductor. Aproximadamente aplicar de entre 5 a 8 minutos en la zona afectada, dando indicaciones de por lo menos 2 veces al día en procesos crónicos. Gracias.